Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Jujutsu Kaisen, la última vez que nos vamos a ver en estos videos de análisis de capítulo, porque llegamos al capítulo 271, el capítulo final no está traducido del todo, voy a hacer simplemente un breve resumen y una conceptualización de mi interpretación del final o opinión final, porque bueno, el capítulo final realmente no otorga ni entrega nada, así que ni siquiera hace falta esperar a que salga completo. Tenemos un resumen y un par de spoilers, con eso alcanza para que nos demos cuenta que la serie tuvo un final malo, y yo diría que es el peor final de su generación sin dudas. Porque una cosa es que, no sé, My Hero Academia tenga un final que tenga opiniones divididas, que no le guste tanto a los fanáticos, pero un final que se mantuvo fiel a la obra, un final a la altura de lo que la obra estuvo entregando, que no agrega problemas nuevos a la serie, que cierra las subtramas y que bueno, finalmente otorga un cierre digno a cada uno de los personajes y a lo que veníamos viendo. Pero porque es el final que más se lo compara, ¿no? Pero el de Jujutsu Kaisen no solamente es injusto con muchos de los fanáticos con los que estuvimos leyendo, sino que inclusive es un final injusto con la obra misma, ya que no nos termina de entregar nada. Realmente es un final muy vacío, muy apresurado, muy abrupto, no justificado, una sensación de vacío, de impotencia, de que hubo mucha ansiedad y mucho sufrimiento innecesario que no fue correspondido con el final, con las acciones de los personajes, y no porque esté en contra de que los personajes estén vivos y felices en el último capítulo, sino porque se llegó ahí de una manera muy incoherente y con una pérdida enorme de personajes muy valiosos, y conservando muchos personajes inútiles y perdiendo el tiempo con arcos que no han servido para nada. Y esto no es nuevo, no es que lo digo ahora, sino que si estuvieron viendo mis videos del análisis del arco del torneo de sacrificio, lo vengo diciendo desde hace bastante. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que vemos en el último capítulo es que Itadori, Nobara y Fushiguro siguen este caso de esta pareja que la chica ve diferente a su novio, que él ve con una cara medio distorsionada, y lo que vemos es que ellos finalmente encuentran al hechicero. Antes de esto vemos un flashback de la última charla de Gojo con Itadori, donde Itadori le dice, en resumidas cuentas, que nunca le va a perdonar si él termina muriendo, y Gojo le dice que en todo caso, si eso llegara a pasar, que le deja todo encargado a Itadori. Por otro lado, él también dice que tiene sueños y esperanzas y que sigue siendo joven y que también quiere sobrevivir, no quiere perder, y que quiere seguir construyendo cosas, aunque nunca se nos explica ni siquiera cuáles son esos sueños que tenía Gojo. En ningún momento se nos dice, y nada, ese es todo el flashback que tenemos entre ellos dos. Finalmente encuentran a este nuevo hechicero, que es un joven que simplemente tiene una especie de poder para manipular imágenes, que lo está probando simplemente en esta chica de la pareja. Nada más se rinde, y bueno, Itadori simplemente habla con él y se hace amigo, como es tan acostumbrado de este personaje. Y bueno, así termina el capítulo, simplemente con la despedida de los personajes más jóvenes: Itadori, Nobara, Fushiguro, por el otro lado Hakari y su compañero, y después tenemos a Yuta, que también está caminando, y el dedo del Sukuna, que termina en esa casilla, en esa caseta, que es la misma que vemos en el primer capítulo, de hecho, de donde la sacó el club de ocultismo que la llevó a la escuela de Itadori en primer lugar. No es que estuviera en una barrera o resguardado en un lugar, lo que bueno, también daría el pie para que el ciclo se volviera a repetir y que otro personaje consumiera el dedo de Sukuna y nada, volviera a resurgir esta maldición. Realmente me parece un final patético, un final que nos dejó un sabor muy amargo, sobre todo respecto a los protagonistas, porque están bien, están vivos y están felices, están sonriendo en el último plano, pero no vimos casi nada de ellos. Itadori siempre fue un personaje despreciado por Keiga Kutami. De hecho, él mismo admite que él no lo quería, que no quería crear este personaje, que lo inventó porque su personaje principal era Fushiguro, pero no tenía mucho carisma. Si vieron uno de mis primeros videos cuando analizo leyendo la obra por primera vez hace muchos años, yo había dicho esto, que Fushiguro parecía el personaje principal en primer lugar, porque para el arco más o menos de los úteros malditos, cuando están investigando esas maldiciones que están abajo del puente y demás, ya Fushiguro ya es un personaje totalmente establecido, con ideales, con técnicas, con una personalidad, un personaje muy fuerte, pero que después se desvanece totalmente. Como que el autor, por más que quería darle protagonismo y lo idealizaba como protagonista, se dio cuenta que lo sacó de eje porque, no sé, pareció parco, oscuro, qué sé yo, metió un personaje mucho más alegre como Itadori, que no apreciaba y que nunca le dio un trasfondo realmente necesario. Por eso Itadori termina siendo un personaje
bastante vacío y simple a la vez. Sin embargo, tampoco necesita ser un personaje complicado. El problema mayor también está en los otros dos. Fushiguro sí es un personaje que estaba completo, pero que no se desarrolló para nada. De esos primeros capítulos, nunca más el personaje se volvió a desarrollar. Simplemente conocimos un poquitito de su pasado, un poquito de su hermana, pero nunca desarrolló una técnica nueva. Fue simplemente un plot device para que el Sukuna se complete. Nada más, nunca le ganó a nadie, nunca fue un personaje que tuvo una pelea épica. Sí, peleó contra Touji como mucho y contra Hanami, y son las dos peleas más épicas que recordamos de Fushiguro y no ganó ninguna de las dos. Realmente un personaje que no aportó nada a la serie, que sigue estando prácticamente igual que como cuando empezó, simplemente con la marca en sus ojos. Por otro lado, Nobara también es un personaje que inclusive se paraliza más o menos en la misma época. En Shibuya no tiene un desarrollo demasiado épico, se habla un poco de su pasado, desaparece y vuelve a entrar 3 capítulos antes de que termine la serie. También ese final con sensación de déjà vu, donde Itadori le gana a Sukuna igual que a Mahito, pegándole con la ayuda de Nobara, utilizando la resonancia al final. Es como, ya lo vimos, con todo apareciendo a mitad de la pelea, igual que en Shibuya para ayudar a Itadori. Ya lo vimos. Sukuna, que para mí no tuvo el escarmiento que me hubiera gustado ver. Itadori, que prácticamente se hizo cargo él mismo del problema que él provocó, que es haber sido la vasija de Sukuna, que el mismo villano se aprovechó y lo utilizó él mismo con sus propias manos. Prácticamente le ganó a Sukuna casi solo. Gojo, como vimos, un personaje también muy desperdiciado. Como vimos a lo largo de la serie, hizo todo mal, prácticamente indirectamente todos los problemas del mundo de la hechicería, y a la vez toda la calma, toda la paz que había era responsabilidad de él mismo. Hay otro video donde hablo específicamente de esto y de todos sus errores. Su sacrificio fue prácticamente en vano, porque inclusive después de que perdió y murió, Sukuna se volvió más fuerte todavía. Logró invocar su cuerpo completo y obtener el Kamutoken. Sumado a esto, todas las subtramas que abrió el torneo de sacrificio, que quedó ahí en stand-by sin que nada sucediera, no nos enteramos nada más qué pasó con el resto de los clanes, qué era ese mundo fantástico donde Yaga invocaba esas marionetas que él podía crear. No sé, hay un montón, pero un millón de subtramas. Qué pasó con Utahime, qué pasó con el resto de los personajes de la academia. Kusakabe va a ser el director y Mei Mei probablemente tome las finanzas de lo que es el mundo de la hechicería. Pero bueno, ¿qué pasó con las maldiciones? Se van a seguir regenerando las maldiciones de grado especial que vimos, como Mahito, como Dagon, como Yogo, que eran representaciones de la tierra, de las energías malditas de la naturaleza que se transmutan para vengarse de los humanos. Realmente eso va a volver a pasar, se va a repetir el ciclo. Hay tantas preguntas, tantos personajes, tantas subtramas, tanto contenido sin desarrollar e incoherente, que realmente a mí me deja un sabor muy amargo. Una sensación de que falta muchísimo. Dentro de poco voy a hacer un video de cómo se podría haber arreglado todo esto, todos estos errores. Me parece que no era imposible, que todavía se podía remontar, porque bueno, Gege Kutami tomó una decisión muy arriesgada, que es matar a su personaje más popular de la serie, que sin duda era Gojo, y era muy popular antes de morir también. Y luego de eso empezó a tomar una decisión mala tras otra, que podía haber aprovechado ese hype para que la serie fuera mejor, seguro. Pero no, realmente lo desaprovechó y nada, parece que Jujutsu Kaisen Shippuden nunca va a suceder. Así que bueno, lo lamento, fue un final terrible, un final malo, un final que decepciona la propia obra y que es injusta con los propios personajes, que se siente vacío y que bueno, que no hay enseñanza, no hay un ciclo, no hay una moraleja, no hay una consecuencia de pasado, presente, futuro, algún tipo de, ni siquiera de mensaje de subtrama, no, nada, simplemente el ciclo se repite igual que como empezó, se siente bastante vacío. Y bueno, eso es todo lo que tengo que agregar. La verdad que el choque es bastante fuerte, porque uno espera algo significativo, algo un poco más potente. No digo que los personajes tengan que crecer y tener hijos, porque bueno, eso está bastante visto, pero un capítulo final dedicado a cada uno de los personajes, por lo menos protagónicos, con Fushiguro, Nobara y Itadori, para dar más contexto de lo que son, de lo que proyectan a futuro, de lo que les dejó este pasado, todo este paso por la escuela de hechicería, que fueron nada, 5 o 6 meses, un año, me parece que medio año que duró todo el ciclo de Jujutsu Kaisen, y no nos ha otorgado más nada. Obviamente deja la puerta abierta para más, pero quién sabe si eso va a suceder.
Para mí hay errores enormes en el final de esta serie. El autor, quizá por problemas de salud, decidió acortarlo, quizás lo sobrepasó la fama de la serie, quizás el éxito de Shibuya y lo bien estructurado que estuvo ese arco fue muy difícil de suceder y no lo logró. No sé qué opinan ustedes, los estoy leyendo en comentarios y bueno, próximamente nos veremos con más videos analizando qué fue lo que pasó con este mal final de Jujutsu Kaisen. Adiós.